Bienvenidos. En esta clase se describe los pasos para realizar los cálculos en amplificadores realimentados. Vamos a continuar con el desarrollo. Habíamos descrito los tipos de amplificadores y en cada uno de estos tipos hemos identificado las ecuaciones, ¿no? Para el amplificador, para la topología desde alimentación de tensión en serie, esas son las ecuaciones y esa es la topología. Para la topología de realimentación de cociente en paralelo, esas son las ecuaciones y esa es la topología. Para la tercera topología igual, hemos planteado las ecuaciones, la topología general. Para la cuarta topología de igual forma, tenemos como señales voltaje de salida, cociente de salida y en la entrada voltaje de salida y cociente cociente de entrada y voltaje de entrada. Relacionando esas variables podemos generar estas cuatro topologías. Entonces ahora vamos a plantear el método para para calcular la ganancia de tensión, impedancia de entrada de un amplificador realimentado. Entonces el procedimiento, les ruego presten atención esa parte por favor, se basa en tres pasos. La primera es reconocer la topología, que es la más importante. Una vez que se reconoce la topología, el segundo paso es determinar los circuitos del amplificador sin realimentación y de las redes de alimentación, del amplificador básico y de las redes de alimentación. Y como tercer paso tenemos que realizar los cálculos. El segundo paso va a estar dividido en dos partes. En la primera, identificar el amplificador básico, como hemos indicado hace un momento, que sería esta, 2A le vamos a denominar. Y el tercer paso es identificar las redes de alimentación, le vamos a denominar 2B. Entonces, esos pasos vamos a describir a continuación. Comentarles que el objeto de este método, del método que estamos planteando, es convertir un amplificador realimentado en un esquema no realimentado. ¿Para qué? Para poder utilizar todos los métodos que conocemos hasta ahora para el análisis de amplificador. Entonces, es eliminar la realimentación. Básicamente vamos a tener un circuito realimentado y la realimentación lo vamos a eliminar. ¿Ya? No eliminar, sino reducir a un análisis de un amplificador sin realimentación. Entonces, como hemos observado en estos, el método se basa básicamente, el primer paso, desde conocer la topología, básicamente se basa en identificar el parámetro B. Este parámetro B, acá tenemos que identificar si es B de B, B de I, B de RM o B de GM. ¿Para qué? Para poder observar qué ecuación voy a utilizar. Y una vez que identifique esta ecuación, ya identifico la topología. O identificando B de B, B de I, B de RM o B de GM, ya voy a identificar la topología. Por ejemplo, para el siguiente esquema, para los siguientes dos esquemas. Para estos esquemas, si B identificado es B de RM, por ejemplo en este caso, B de RM, entonces eso quiere decir que el amplificador es de transconductancia. Si B es B de GM, entonces el amplificador es de transresistencia. Si B es de B, relación de voltajes, entonces el amplificador es de voltaje. Si B es relación de cocientes, el amplificador es de cociente, el amplificador que da origen, el amplificador básico. Entonces, a eso se refiere el primer paso. El primer paso dice reconocer la topología. Entonces, vamos a describir formalmente en este punto los pasos para resolver problemas de realimentación. Primer paso, reconocer la topología. Para reconocer la topología fácilmente tenemos que identificar la variable X sub 0. Tenemos que identificar si X sub 0 es voltaje o cociente. E identificar también X sub F. Identificar si es voltaje o cociente X sub F. Entonces acá podemos anotar, para identificar X sub 0 tenemos que observar cómo se realiza el proceso de muestreo. Entonces acá vamos a identificar el proceso de toma de muestra. Y para identificar X sub F tenemos que verificar el proceso de comparación. Básicamente en el proceso de muestreo diríamos, aquí vamos a ver si el proceso es en paralelo o en nodo. El proceso de toma de muestra tenemos que ver si es en paralelo o en serie. Paralelo es sinónimo de nodo y serie es sinónimo de malla. Entonces, si
si el proceso de muestreo es en paralelo, se va a muestrear voltaje. Si el proceso de muestreo es en serie, se va a muestrear cociente. Entonces, acá tenemos que identificar si X sub 0 es voltaje o X sub 0 es cociente. El proceso de muestra vamos a estudiar. Y X sub F vamos a identificar en el proceso de comparación si comparamos voltaje o si comparamos cociente. Entonces, la comparación puede ser de voltaje o de cociente. Con estos datos ya podemos identificar el parámetro B. Recuerden, el parámetro B va a ser la relación entre X sub F y X sub 0. Cuando identificamos este parámetro, ya identificamos la topología. Entonces, al identificar este parámetro, vamos a identificar la topología del amplificador. Como hemos observado, ¿no? Depende si es B de I, B de B, B de RM, B de GM. Entonces, al identificar B, identificamos la topología para determinar las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, de forma general, acá indicamos, cuando identificamos B, que es la relación de XF sobre X sub 0, B puede ser la relación de voltaje. Entonces, B puede que sea la relación de X sub F, puede que sea BF y X sub 0 BO. Entonces, en este caso, B va a ser B sub B, va a ser la relación de voltaje. Entonces, B va a ser B de B. Entonces, con este dato ya podemos identificar el tipo de amplificador, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un amplificador de tensión. ¿Por qué? Porque sabemos que B de B vamos a identificar en la siguiente ecuación. ABF va a ser igual a AB, 1 dividido entre 1 más B de B por AB. Identificando que tenemos el amplificador, que B de B se encuentra en esta ecuación que hemos desarrollado en la topología de realimentación de voltaje en serie. Entonces corresponde ya a esta topología. Al identificar B de B, identificamos, lo podemos relacionar con una de estas topologías y decimos, este tipo de realimentación es realimentación de tensión en serie, corresponde a la primera topología. Entonces voy a utilizar este grupo de tres ecuaciones, eso vamos a decir. Y a la larga estas ecuaciones ustedes las van a generar sin necesidad de volver a ver este formulario o este resumen. Tienen que identificarlo y las ecuaciones tienen que plantearlo automáticamente. No necesitan memorizar por si acaso. Pero B de B puede que sea la relación de, según la identificación de X sub F, X sub 0 y B X sub F. Una opción es que la variable X sub F sea cociente y F y la variable X sub 0 sea voltaje. Digamos que identifico así, X sub 0 voltaje y X sub F cociente. Como pueden ver, sus unidades son de conductancia, el inverso de la resistencia, porque voltaje sobre cociente es resistencia. Entonces, el parámetro B es B de GM, pueden identificar. Entonces, ¿dónde aparece este parámetro B GM? En el amplificador de transresistencia. Pero aquí me he anotado amplificador de cociente. Para el amplificador de cociente voy a hacer, ya muchachos, voy a cambiar acá, porque me había anotado ahí. Solo por eso, ¿no? Con fines didácticos nada más. Si B es la relación de cociente IF dividido entre IO, entonces este sería un B de I. Entonces, un B de I corresponde al amplificador de cociente. Para el amplificador de cociente tendríamos el parámetro A y F, y esto sería la relación de AI dividido entre 1 más BI por AI. Y esta topología corresponde a la realimentación de cociente en paralelo. Entonces, al identificar BI, identifico ya el tipo de realimentación que voy a tener. B también puede ser la relación de cociente y voltaje, o sea, IF dividido entre BO. En este caso tendríamos, nuevamente, qué malo, y eso que son las 6 de la mañana. Para el amplificador de transconductancia, B tendría que ser la relación de voltaje sobre cociente. ¿Para qué? Para que B sea un B de GM, B de RM, perdón. Porque para el amplificador de transconductancia tenemos el parámetro BRM, donde GMF para el amplificador de transconductancia vamos a calcular como la relación de GM dividido entre 1 más
B de RM por GE. Si observamos esta topología, al identificar B de RM, sabemos que corresponde al amplificador a las de alimentación de tensión en paralelo. A ver, verificaremos. B de RM tenemos acá, tenemos acá, de alimentación de corriente en serie. Una vez que identificamos el parámetro B de RM, ya podemos decidir el uso de estas tres ecuaciones. GMF, RIF, ROF, ya sabemos cómo calcular. Y el amplificador que da origen a este tipo de realimentación, desde alimentación de corriente en serie, es este amplificador base, que es un amplificador de transconductante. Entonces, continuamos. Si B es la relación de corriente sobre voltaje, y B verificamos que es la relación de IF sobre BO, entonces tiene unidades de conductancia, es el inverso de resistencia, entonces esta sería un B de GE. Entonces BGM vamos a identificar en la última topología para el amplificador de transresistencia. Entonces acá vamos a calcular RMF y esto va a ser igual a RM dividido entre 1 más B de GM por RE. Entonces, el primer paso, reconocer la topología, es identificar de relación de qué tipo de variables relación. Vamos a calcular básicamente esta relación. XF dividido entre X sub 0. Entonces, las posibles combinaciones que tenemos para generar B es generar B de B, si es relación de voltajes, B de I para relación de corrientes. Si es relación de voltaje entre corriente, vamos a calcular B de RM, y si es relación de corriente sobre voltaje, B de G. Y estos parámetros nos permiten identificar la topología y el amplificador básico que da origen a esta topología de realimentación. Con estos datos ustedes pueden comparar en un inicio con cualquiera de estas topologías, con sus ecuaciones. Si tienen B de B, entonces será realimentación de tensión en serie. Si es B de I, realimentación de corriente en paralelo. Si es B de RM, realimentación de corriente en serie. Si es B de GM, de alimentación de tensión en paralelo. Entonces, esa es la forma de identificar la topología. ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? Ya. A continuación, el paso 2. Paso 2 es la determinación de los circuitos, básicamente del circuito del amplificador básico y de la red de realimentación. Como les he indicado, este método consiste en convertir el amplificador realimentado en un amplificador no realimentado y en esos circuitos aplicar las ecuaciones que conocemos. Entonces, básicamente vamos a separar el circuito de entrada del circuito de salida. Hay que separarlos. Entonces, para separarlos, vamos a plantear un método para determinar el amplificador básico y las redes de alimentación. Acá tal vez algunas dudas existan, con los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación va a quedar claro, por favor. Entonces, vamos a determinar el circuito de entrada y el circuito de salida, y para determinar el circuito de entrada vamos a verificar si X sub 0 es voltaje o corriente. Ya en el paso 1 ya habríamos identificado si X sub 0 es voltaje y corriente. Dependiendo si X sub 0 es voltaje o corriente, para el circuito de entrada vamos a calcular el circuito de entrada. Si X sub 0 es voltaje, el circuito de entrada se calcula con salida en cortocircuito. Aquí voy a apuntar. Si X sub 0 para el circuito de entrada es voltaje, entonces el circuito de entrada se calcula con salida en cortocircuito. ¿Cómo podemos abreviar esta afirmación? Salida en cortocircuito quiere decir BO igual a C. Igual para nosotros representa salida en cortocircuito. Y en este paso vamos a determinar R y B. Aquí determinamos a qué aspecto estamos relacionando, haciendo referencia con R y B. A continuación vamos a aclarar. Pero si el proceso de muestra, si el proceso de muestreo es de corriente, el circuito de entrada se calcula con salida en cortocircuito. Entonces, si XO es corriente, entonces el circuito de entrada se calcula con salida en circuito abierto. ¿Cómo podemos indicar lo mismo? Corriente de salida igual a C y sub 0 igual a C. Y con este dato determinamos la impedancia que va a observar el circuito de
entrada también. Aquí de igual forma determinamos R y B. Por si acaso este dato vamos a aclarar a continuación. Y para determinar el circuito de salida vamos a verificar cómo se realiza la comparación. Si la comparación es de voltaje o la comparación es de corriente. Si la comparación es de voltaje, el circuito de salida se calcula con entrada en circuito abierto. Vamos a anotar, se calcula si es voltaje, el circuito de entrada se calcula con entrada en circuito abierto. ¿Eso cómo podemos resumirlo? Podemos indicar I sub I, corriente de entrada, igual a C, circuito abierto. Y en este paso, para el circuito de salida vamos a determinar ROB. Determinamos ROB. Pero si en el circuito, para el circuito de salida, si la comparación es de corrientes, entonces se calcula el circuito de salida. El circuito de salida se calcula con entrada en cortocircuito. Y vamos a anotar, se calcula con entrada en cortocircuito. ¿Cómo podemos abreviar esta afirmación? Podemos indicar también BI igual a C, entrada en cortocircuito. De igual forma, aquí vamos a determinar ROB. Ese es el procedimiento para determinar el amplificador básico y separar de la entrada de la salida y la salida de la entrada. Vamos a estar haciendo referencia a este aspecto a continuación. Solo les ruego por ahora anotar estos datos. Cuando se aplique en un ejemplo se va a entender mejor. Pero como regla memotécnica podemos indicar lo siguiente. Pueden memorizarse esta regla para el circuito de entrada, ¿no? Para el circuito de entrada vamos a ver cómo se toma la muestra. Si la muestra es de voltaje, entonces se calcula con voltaje igual a C. ¿Eso qué quiere decir? Para el circuito de entrada no vamos a considerar la realimentación. O sea, si B sub 0 es igual a 0, entonces no hay no se realimenta nada. Pero si se estaba tomando muestra de corriente y la corriente sub 0 lo hacemos 0, entonces tampoco se estaría tomando muestra de corriente. Para el circuito de entrada, en el circuito de entrada se tiene que ver la salida y para el circuito de salida se tiene que ver la entrada. Este aspecto nuevamente va a quedar claro cuando observemos un ejemplo. Ahora, para el circuito de salida, el proceso es al revés. Si X sub S es voltaje, X sub F, entonces el circuito se determina con I sub I igual a C. Y si es corriente, se determina con B sub I igual a C, el circuito de salida. Para el primer caso, circuito de entrada, si se identifica que la variable es voltaje, voltaje se hace 0. Si se identifica que la variable es corriente, la corriente se hace 0. Pero para el circuito de entrada es al revés. Si la variable es voltaje, la corriente se hace 0. Si la variable es corriente, el voltaje se hace 0. Por si acaso. Claro. Para determinar las redes de alimentación se considera este aspecto, el segundo aspecto, la regla del circuito de salida, que a continuación vamos a citar. Decimos, para las redes de alimentación, en las redes de alimentación vamos a determinar, las redes de alimentación me va a permitir determinar beta de B, parámetro beta de B. Entonces, en las redes de alimentación, el circuito de las redes de alimentación se determina como un generador ideal, básicamente considerando el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Para determinar las redes de alimentación vamos a identificar X sub F. Si X sub F es voltaje, vamos a determinar las redes de alimentación con entrada en circuito abierto. Y si las redes de alimentación si para las redes de alimentación X sub F es corriente, entonces vamos a determinar las redes de alimentación con entrada en cortocircuito. Para las redes de alimentación, si XF es voltaje, entonces vamos a hacer I sub I igual a C. Si es corriente, entonces vamos a hacer B sub I igual a C. Estas reglas eran las reglas para determinar el circuito de salida. Entonces, la misma regla vamos a aplicar. A continuación vamos a mostrar cómo. Y como tercer paso, paso 3, vamos a realizar los cálculos. Básicamente podemos dividirlo en tres pasos. 3.1, 3.2, 3.3. Para 3.1, vamos a calcular del circuito que se obtiene en el punto 2A, vamos a calcular A, la ganancia del sistema sin realimentación. O sea, del circuito que obtenemos en este paso, determinación de los circuitos en el paso 2A, hemos dicho 2A del amplificador básico. Con este método vamos a obtener un circuito. De ese circuito vamos a calcular la ganancia del amplificador sin realimentación, el parámetro A, que puede ser AB, AI, GM o RM. Este parámetro puede ser AI, AB, GM o RM.
pero del circuito sin realimentación. Y del circuito que se obtiene en el punto 2B de la Z de realimentación, calculamos B en el paso 3.2. Entonces, y una vez que tenemos A y B, aplicamos las ecuaciones correspondientes a la topología específica. Calculamos AF como la relación de A dividido entre 1 más B por A. Acá A puede ser AI, AB, GM o RM. Y B puede ser B de I, B de B, B de RM, B de GM. Y aplicamos las ecuaciones correspondientes para RIF y ROE. En esos tres pasos se resume este método de resolución de amplificadores realimentados. Vamos a aclarar esos aspectos a continuación. Tal vez alguna consulta antes de continuar. Si hay dudas, con el siguiente esquema, ejemplo, vamos a aclarar. ¿Ya? Pero déjenme desarrollar el siguiente ejemplo, que todavía es un ejemplo para mostrar solo el método. ¿Ya? No vamos a realizar cálculos numéricos. Quiero aclarar un poco más este método. Entonces, vamos a plantear, digamos que en el circuito en AC, si en el circuito en AC nos dan obtenemos un circuito similar a este, por ejemplo, ya vamos a partir del análisis en DC, luego para AC, si obtenemos un circuito como este, para el ejemplo que estamos mostrando, entonces el primer paso vamos a mostrar, aquí queremos mostrar un poquito con más detalle el método, ¿ya? Nuevamente, no queremos hacer un ejemplo numérico, pero ya da una idea de cómo vamos a resolver los problemas. Entonces, los pasos hemos dicho son tres, ¿no? Identificar la topología, el primero. El segundo, determinar los circuitos, y el tercero, los cálculos. Entonces, para identificar la topología hemos dicho que tenemos que identificar X sub O y X sub E. La pregunta para usted, X sub O, ¿a qué es igual en el circuito? Para determinar X sub O tenemos que ver cómo se realiza el muestreo. Entonces, como podemos observar en el circuito, aquí se toma la muestra y se está tomando la muestra en el circuito de salida en paralelo. ¿Y en paralelo qué se muestrea? Voltaje. Entonces aquí tendríamos VO, ese voltaje, se va a tomar la muestra de ese voltaje y se lo va a llevar al circuito de entrada. Entonces, en el esquema que estamos observando, X sub O es voltaje. Aquí diría punto y coma. Ahora, para determinar X sub F, tenemos que observar cómo se conecta el circuito de comparación. El circuito de comparación se está conectando en serie. Aquí he identificado paralelo, entonces digo VO, y aquí veo que es serie a la entrada. Entonces, serie es sinónimo de voltaje para nosotros, seguro va a ser B. Acá voy a tener más menos BF y aquí tendría más menos B. Entonces XF es BE. Con ese dato ya he identificado la topología y puedo decir punto y coma si quieren, o puedo decir directamente B, que es la relación entre XF y XO, sería igual a XF es BF y XO es BO. Entonces este es un beta de B. Una vez que he identificado que tenemos un beta de B, ya sé que la ecuación que debo de utilizar es la ecuación de ABF, que sería igual a la relación entre AB por 1 más B de B por AB. Y esta topología corresponde a la realimentación de tensión en serie. Entonces ya acá identifico la topología. Esto corresponde a la topología de realimentación de tensión en serie. Consultas con este primer paso. En mi circuito voy a ver si la toma de muestra es en paralelo o en serie. Si es paralelo, voltaje. Si fuera serie, corriente. Y para determinar X sub F tengo que ver si la comparación es en serie o en paralelo. Si es en serie va a ser voltaje y si es en paralelo, corrientes al revés, ¿no? Para la comparación. ¿Puedo continuar? Gracias, Diego. Ya. Ahora, este paso es importante. Segundo paso, determinación de circuito. Una vez que he identificado los circuitos, para determinar el circuito del amplificador básico y las redes de alimentación, sigo estos pasos, esta reglita que me he anotado acá. Para el amplificador básico, tengo que separar el circuito de entrada del circuito de salida. Como he identificado que X sub O es voltaje, entonces voy a calcular la salida, el circuito de entrada con salida en cortocircuito. Y el circuito de entrada voy a calcular con entrada en circuito abierto. Como ya he determinado X O y X sub F, entonces, voy a realizar el cálculo, separar los circuitos con esta regla. Entonces, si quieren, pueden ustedes recurrir a su reglita. Entonces digo, yo seguiría el siguiente procedimiento. Como X, para el circuito de entrada, voy a
determinar los parámetros que afectan al circuito de entrada y separar entrada de salida, entonces digo, como X sub O es voltaje, entonces acá voy a decir, para el circuito de entrada, VO tiene que ser igual a 0. Si en este circuito, en el circuito acá, VO es igual a 0, entonces estos terminales se cortocircuitarían, así, de tal forma que no haya realimentación, que VO no vuelva al circuito de entrada. Entonces, en el circuito de entrada tendría R4 en paralelo con R3. Entonces aquí van a aparecer, si veo es 0, para determinar el circuito de entrada, R3 se conecta en paralelo con R4 y lo vamos a llevar al circuito de entrada. De esa forma he aislado la entrada de la salida. Ese sería el primer paso para determinar el amplificador base. El segundo paso es observar qué variable es X sub F. X sub F, como hemos observado, es V. Entonces, si es voltaje, tengo que hacer que la cociente de entrada I sub I sea igual a 0. Si la cociente de entrada es igual a 0, entonces ahora voy a borrar esta partecita. Si la cociente de entrada es igual a 0, recuerden que si acá tenemos la variable B sub I, entonces para generar este B sub I, la cociente de entrada debe circular por acá, ¿no? Este debe ser I sub I. Así van a analizar. Si I sub I es 0, eso quiere decir que acá queda en circuito abierto, I sub I igual a 0. Entonces, el circuito que va a haber, el circuito de salida, con I sub I igual a 0 es R3 en paralelo con R4. Entonces, acá tendría, considerando del punto donde se toma el muestreo, aquí sería R3 en serie con R4. Entonces, acá voy a nuevamente completar. Esa es la forma de determinar el circuito del amplificador base. Y como pueden observar en este esquema, hemos eliminado la realimentación para el amplificador base. Ya no existe un elemento que vuelva de la salida a la entrada. Entonces, una vez que se tenga este circuito separado ya entrada de salida, ya podemos calcular la variable que nos interese. Por ejemplo, en RL teníamos voltaje, que estaba más menos VO. Entonces, en este circuito puedo determinar la relación de VO sobre BS para determinar AB. Seguro acá voy a calcular AB, que va a ser la relación de VO sobre BE, que sería la ganancia de este amplificador sin realimentación. Pero eso en el paso de K. En el siguiente paso, 2B, acá algún aspecto que aclarar antes de pasar al punto 2B. En el punto 2B, para el punto 2B tengo que identificar X sub F. X sub F, como pueden observar en la identificación de la topología, es igual a voltaje B. Entonces, en este caso, tengo que determinar la red de realimentación. Hemos indicado como un generador ideal y con la regla de cociente de entrada I sub I igual a 0. Con la misma regla que hemos determinado el circuito de salida, ¿no? Aquí teníamos I sub I igual a 0, I sub I igual a 0, la misma regla. Pero las redes de alimentación se determina como un generador ideal, ¿no? De la siguiente forma. Presten atención en esta parte del circuito, esta es la red de alimentación. Entonces, en ese punto yo voy a determinar mis redes de alimentación de la siguiente forma. Supuestamente acá tengo un voltaje, incluso tengo que considerar la polaridad VO. Esta es la resistencia R3 y dice que con entrada en circuito abierto I sub I 0. Como nuevamente voy a abrir esta parte del circuito, entonces lo determinaría con el siguiente esquema. Esta es R4, tendría aquí más menos entonces esa sería mis redes de alimentación. El voltaje, la polaridad del voltaje de salida tengo que respetar. El sentido de la corriente también, si fuera corriente, para determinar este circuito voy a utilizar para determinar el parámetro B, que en este caso va a ser B de B, que va a ser la relación BF sobre B. Entonces con fines didácticos acá voy a completar el circuito y como tercer paso realizo los cálculos del circuito 2 determinado en 2A, cálculo A, y del circuito determinado en 2B, cálculo B, y posteriormente calculo la ganancia de tensión y la ganancia de corriente, porque este es un amplificador de corriente. El amplificador básico es el amplificador de corriente. Entonces, supuestamente A voy a calcular como la relación de BO sobre BS, esto de el circuito 2A, y B voy a calcular como la relación BF sobre BO, esto del circuito de 2B, y estos datos, esto sería un A sub B y un B sub B, y estos datos voy a reemplazarlos en la ecuación de ABF, que sería AB dividido entre 1 más B de B por
AB. Y para el amplificador para esta topología, recuerden cómo debería de determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. RIF va a ser igual a RI por 1 más AB, perdón, B de B por AB, punto y coma, ROF va a ser igual a RO dividido entre 1 más B de B por AB. Y nos recuerdan estas ecuaciones, pueden recurrir a la topología. Esta topología corresponde a la topología desde alimentación de tensión en serie. Entonces, ustedes en primera instancia pueden utilizar estos esquemas que les he dado para tomar como referencia, pero posteriormente seguro que van a ya memorizarse estos esquemas. Entonces, utilizo las ecuaciones de la primera topología. Ese es el procedimiento para determinar la topología y los cálculos para este método. Consulta. A continuación vamos a aplicarlo en un circuito, ya en un ejemplo completo. Tal vez algo que aclarar. ¿Puedo continuar? Ya. A continuación vamos a plantear un ejemplo. El siguiente ejemplo. No se preocupen con este ejemplo. Yo creo que va a quedar más claro la resolución de el uso de este método, y con el auxiliar seguro van a resolver más ejemplos. Ejemplo 1 me pide calcular la ganancia de tensión de la red con realimentación, o sea ABF, la impedancia de este circuito con realimentación también, la impedancia de salida y la impedancia de entrada, ROF, RIF, y siempre deben marcar el punto en el cual van a calcular. Si no marco, me van a pedir en qué punto vamos a calcular las impedancias. Entonces, para este circuito me piden calcular en este punto RIF, y aquí RO. Hay que marcar el punto en el cual queremos calcular siempre las impedancias. Entonces me piden calcular la ganancia de tensión del sistema realimentado, la impedancia de salida del amplificador realimentado, la impedancia de entrada del amplificador realimentado para el amplificador de la figura, indica el enunciado. Suponiendo que HF es 50, HIE es igual a 1.1 K, HRE y HOE desprecie, dice. Generalmente despreciamos esos parámetros híbridos. Los transistores son idénticos, además indica. Entonces tienen el mismo valor de beta, supuestamente, o HF, transistor 1 y transistor 2. Entonces en ese circuito me piden determinar la ganancia de tensión. Ya no voy a realizar el análisis en DC porque ya me han dado el parámetro HIE. Para este circuito el análisis en DC se realiza para determinar el parámetro en HIE, como ustedes saben, ¿no? De los transistores. Entonces aquí me están indicando que HIE1 es igual a HIE2. Entonces voy a determinar directamente en la solución el circuito en AC. Entonces decimos análisis en AC. Para el análisis en AC, recuerdan, la condición es cortocircuitar capacitores, X sub C tiende a 0 y voltajes de señal continua BCC van a tender a 0 también. Cortocircuito también van a 0. Entonces vamos a hacer cumplir esa condición en ese circuito. Voy a ir de la entrada a la salida, me van a ir ayudando por favor, me tienen que seguir. Entonces voy a considerar que acá tengo la entrada del voltaje de BS y con fines didácticos lo voy a dibujar de la siguiente forma. Entonces supuestamente acá tengo BS, voy a partir de ese punto, voy a utilizar todos los conceptos que hemos estado utilizando hasta ahora. Si denomino a esta resistencia si le asigno las siguientes variables, esta resistencia R1 y R2, entonces al paralelo de esas dos resistencias le voy a denominar RB y voy a anotar RB va a ser igual a R1 en paralelo con R2. Entonces en el circuito en AC tendría acá una resistencia RB que sería el paralelo de R1 y R2. Ya voy avanzando en mi análisis. Ustedes ya saben que R2 se va conectado a tierra y R1 porque BCC es tierra se va a cortocircuitar. Luego llegaríamos a la base del transistor. Vamos a dibujar todavía ese segmento y a continuación este es el transistor 1 del emisor. Se cortocircuita la resistencia de 1.7K, entonces aquí tendríamos continuo. Luego la resistencia de 100 ohmios le voy a denominar RE y le vamos a decir esta resistencia va a ser RE nada más. Entonces y tendríamos esa resistencia RE. Ahora del colector del transistor 1 acá tendríamos RC1, le voy a denominar a este resistor RC1, a este resistor le voy a denominar R3, R4, a esta RC2,
a esta RF le voy a denominar, de tal forma que RC1 se va a tierra, porque BCC es tierra. Entonces aquí tendríamos RC1, luego R4 con R3 se van a poner en paralelo, y a esos dos resistores le voy a denominar RB1. Entonces vamos a decir RB1 igual a R3 en paralelo con R4, entonces tendríamos RB1. Luego llegamos a la base del transistor, luego tendríamos que la resistencia de 4.7K es cortocircuito, la resistencia RC2 va a ir a tierra porque BCC es tierra, y ahí tendríamos ya el circuito de salida. Este es el transistor T2 y esta sería RC2, y de RC2 con fines didácticos lo voy a dibujar de esta forma. De RC2 se toma el voltaje de salida, entonces puedo nuevamente con fines didácticos dibujar de esta forma. Tendríamos RF, R. Este sería el circuito en AC, y el voltaje de salida se obtiene en este elemento, más menos VO. Ahí está en ese punto, en RC. ¿Alguien tiene alguna observación con este esquema? Solo hemos aplicado los métodos que conocemos y podemos, sí, consultas. ¿Alguien quería comentar algo? Sin miedo, por favor. ¿Está claro? Ya. Entonces, a continuación tendríamos que reemplazar por el circuito híbrido de los transistores T1 y T2 en la configuración emisor común. Entonces voy a reemplazar rápidamente, voy a realizar esa gráfica. Ustedes, si desean, pueden hacerlo en su casa. Entonces yo voy a realizar ya sin explicarles nada, directamente esa gráfica, pero me pueden seguir la secuencia. Estoy desarrollando a continuación. Entonces, si reemplazamos por el circuito híbrido los transistores en el lugar donde se encuentran los transistores, ese sería mi esquema, el circuito en AC. Ahora, una vez que tengo el circuito híbrido en AC, puedo identificar la red desde alimentación. Ustedes, si quieren, pueden dibujar un esquema un poco más cómodo para ustedes, pero para mí me parece que es suficiente ese esquema. Entonces, acá yo ya puedo identificar las redes de alimentación. Veo que esta es mi red de alimentación, y esas redes de alimentación, ahora voy a aplicar los métodos que hemos descrito. Entonces, hasta acá, antes de continuar, ¿alguna consulta? No creo que haya problema, porque solo obtenemos el circuito en AC, con la condición de capacitores cortocircuito y fuentes de tensión continua cero. Ahora tendríamos que observar cómo aplicamos el método. Entonces, vamos a resolver por los pasos que hemos indicado. Primer paso, ¿recuerdan? El primer paso era identificar la topología. Entonces aquí decimos, identificamos la topología. Identificamos la topología, entonces vamos a verificar qué parámetro es X sub O y qué parámetro es X sub E. La pregunta, ¿qué parámetro es X sub O? Las redes de alimentación, como pueden observar acá, se conectan en paralelo de la señal de entrada. Si no observan ese detalle, pueden ver que acá tendríamos, si quieren puedo unir las tierras, solo con fines didácticos, de esa forma. Entonces aquí todavía un poco mejor puedo observar mi amplificador. Si estoy uniendo tierras nada más, puedo observar en este punto que básicamente estoy tomando la muestra en paralelo. Ahí tuviera alguien alguna consulta, tal vez alguien me puede indicar y puede decir no está tomando la muestra de voltaje. Entonces, como aquí en la salida el muestreo es en paralelo, entonces voy a tener voltaje. X sub O va a ser voltaje. Y en la entrada la comparación, como pueden observar, es en serie. Entonces voy a tener B. X sub F va a ser igual a B. Una vez que ya he identificado los valores de X sub O y BO, entonces quiere decir que ya sé qué valor va a ser beta. Beta va a ser un beta de B, que sería la relación de BF sobre BO. Entonces ya sé a qué tipo de topología corresponde. Entonces, acá tengo que utilizar la ecuación de ABF, que es la relación de AB dividido entre 1 más B de B por AB. Y puedo decir, corresponde a la topología desde alimentación de tensión en serie. Entonces ya con ese dato ya puedo plantear los métodos para identificar el circuito de entrada y el circuito de salida. Paso 2, identificamos los circuitos. En 2A identificamos el amplificador base. Y para el amplificador básico tengo que identificar entrada y salida. En entrada y salida. Básicamente acá elimino
las de alimentación, ¿no? Para la entrada vamos a observar que X sub O es igual a voltaje, entonces la entrada lo voy a determinar con voltaje igual a 0. Entonces, en mi circuito de entrada, presten atención, tendría que cortocircuitar este término, esos terminales, para que VO sea igual a 0. Entonces, se van a reflejar RE en paralelo con RF al circuito de entrada de la siguiente forma. Entonces, voy a determinar mi circuito de entrada. Para eso puedo copiarme una parte de mi circuito. Voy a copiar todo esto para no estar dibujando dos veces. Ustedes pueden realizar la gráfica nuevamente si desean, si es más cómodo realizarlo. Como voy a separar entrada de salida, entonces para el circuito de entrada, RE en paralelo con RF tiene que reflejarse a la entrada. Entonces acá tendría RE en paralelo con RE. Si resultaría realizando VO igual a 0. Ahora para el circuito de salida identificamos X sub F. X sub F es igual a BF. Entonces I sub I tiene que ser igual a 0. I sub I igual a 0, ¿qué significa? Que el circuito de entrada tiene que estar en circuito abierto. Entonces, acá eliminaríamos este terminal para que la corriente I sub I sea 0. Entonces, RF en serie con RE se refleja al circuito de salida. Entonces, acá, con fines didácticos, voy a acomodar un poquito mejor. Entonces, mi esquema va a ser el siguiente. Entonces, para el circuito de salida, acá voy a tener dos resistencias en serie, RF y RE. Entonces, ahí he logrado para el amplificador básico eliminar la realimentación. Entonces ya para ese circuito puedo calcular la relación de VO sobre VI. Entonces, ese va a ser el esquema de mi amplificador básico. Además acá puedo simplificar y utilizar los métodos simplificados que yo conozco. Por ejemplo, siguiendo los procedimientos que conocemos, aquí puedo encontrar el circuito en paralelo de estas dos resistencias, al cual le voy a denominar RF', que sería igual a RF en paralelo con RE. Entonces va a ser una resistencia nomás, y esa resistencia puedo reflejarlo al circuito de entrada y obtener un circuito reducido de la siguiente forma. Entonces voy a obtener un circuito más reducido aún, considerando los procedimientos que nosotros hemos desarrollado para los otros capítulos. Entonces acá este circuito todavía puedo simplificar aún más, de tal forma que voy a reflejar esa resistencia a la entrada. Entonces tendría acá HIE, y esta sería la resistencia RF' por 1 más HFE. Lo estoy reflejando a la entrada. Aquí tendría la corriente I de base 1. Y como pueden observar, ya ese circuito es el circuito de un amplificador sin realimentación. Y ese sería mi esquema. Entonces ahí ya utilizo todos los métodos que conozco y ya tengo un amplificador sin realimentación. Y en ese esquema puedo calcular, ese sería mi circuito 2A. Y en ese circuito ahora determino la ganancia de tensión sin realimentación, VO sobre VS. A continuación, tengo que determinar, me falta el paso 2B para determinar el circuito equivalente. Entonces, nuevamente, voy a acomodar esta resistencia, y de este circuito me lo voy a copiar y voy a aplicar la regla. Entonces, voy a decir paso 2B, esto es para determinar la red de realimentación. Aquí tengo que identificar X sub F, hemos observado que es BF, entonces voy a determinar la red de realimentación con I sub I igual a 0. ¿Qué quiere decir? Con entrada en circuito abierto. Entonces, para eso, observo mi red de realimentación. Ahora acá, esto no me sirve, esto era para determinar el circuito de salida. En las redes de alimentación dice que I sub I tiene que ser igual a 0. Entonces nuevamente I sub I igual a 0, se abre la entrada, y mis redes de alimentación, mi base va a ser todos estos elementos. Voy a copiar, lo voy a determinar como si la señal de salida fuera un voltaje, una fuente de tensión ideal, que podía haber dibujado más rápido esa redcita que está fácil de graficar. Entonces voy a completar, más menos VO. Esto tiene que quedar en circuito abierto porque I sub I es 0, y aquí tengo más menos B. Ese sería mi red de realimentación, y de este circuito voy a determinar beta de D. Entonces, esos son los pasos para determinar el amplificador básico sin realimentación y la red de realimentación. ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Dónde está RB1?
Sí, tienes razón. Aquí vamos a hacer, para salir de ese apuro, la siguiente simplificación. Voy a decir, le puedo llamar RC1' al paralelo de RC1 en paralelo con RB1. Entonces acá voy a ir cambiando, RC' va a ser RC1'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿no? Gracias, señorita. Usted debe ser la señorita Nazaret, ¿no? El día de ayer quería conversar con usted en el laboratorio, pero en el momento en el que la llamé no estaba presente. Lo que le quería comentar, señorita Nazaret, el día de ayer es que usted tiene en el examen una nota de 85, ¿no ve? Ha debido ver en el examen, en el tercer examen, ¿no? Como tiene una nota de 85, usted tiene una nota extra de 25. Que se ha ganado en uno de las clases. Entonces, esa nota si usted desea, se lo sumo a este parcial, a este examen, o a otro examen. Depende de usted. Me dice cuándo, ¿ya? Al tercer parcial nomás. Y conste que va a tener 100 para este examen, pero en el siguiente examen, si tiene 50, tener 75. O en el examen que usted desee. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Entonces no le voy a sumar en el tercer examen. Ya. Entonces eso para ayudar a las personas que participan en las clases, ¿no? Entonces ahora tenemos que realizar el tercer paso. Si tienen alguna observación, este es el momento, podemos aclarar. Jóvenes, como ese caso, yo me estoy concentrando en que ustedes puedan observar el método claramente, por si acaso, por eso se me ha ido el detalle. A mí me interesa que ustedes observen el procedimiento, algunos detalles se me van. Entonces vamos a realizar el último paso, que son los cálculos. Entonces, para los cálculos tengo que considerar los circuitos de las redes de alimentación y el amplificador base. Entonces terminaremos y decimos en este paso, paso 3. Entonces vamos a calcular primero la ganancia del amplificador sin realimentación. Entonces voy a decir, para AB. Para AB tengo que considerar el circuito del amplificador sin realimentación, o sea, este esquema. En ese circuito voy a calcular la ganancia de tensión, que sería la relación de BO sobre BI. Entonces aquí voy a decir, para AB es la relación de BO dividido entre BS. Entonces utilizo los métodos que conocemos. Del circuito de salida puedo calcular BO puedo considerar divisor de corriente, o directamente, esta era la resistencia RC2, entonces puedo decir RL' va a ser igual a RC2 en paralelo con RF más RE, vamos a decir. Entonces, si eso es cierto, BO va a ser igual a menos RL' por HF por I de base 2. Sería, luego digo punto y coma, en el circuito acá, en esta parte, en el circuito intermedio, calculo I de base 2 en función de I de base 1. Entonces diríamos, por divisor de corriente, I de base 2 va a ser igual a RC1' dividido entre RC1' más HIE por el valor de la fuente de corriente, HFE por I de base 1. Le voy a poner punto y coma para separar esos T. Ahora, del circuito de entrada determino I de base 1. Entonces, como pueden observar, I de base 1 va a ser igual a BS dividido entre HIE más RF' por 1 más HFE. ¿Sí sería? Ahora, reemplazando estas ecuaciones en la ecuación de BO, obtengo la ganancia de tensión. Entonces, AB, que es la relación de BO sobre BS, ¿verdad? Sería el producto de, acá en la ecuación de I de base 2 me falta el signo menos, por si acaso, porque esa fuente de corriente genera un sentido de corriente opuesto a I de base 2, entonces multiplicando signos ya va a ser positivo ahora, multiplico numeradores y denominadores, y la ganancia de tensión entonces sería igual a producto de numerador, voy a considerar HFE al cuadrado por RL' por RC1' también, dividido entre HIE más RF' por 1 más HFE.
Entonces esa sería la ecuación para AB. Por favor, ruego calcular este valor, AB. Podemos calcular AB, me ayudan por favor. Entonces para eso tendría que calcular los valores de RL', RC1' y RF' primero. Esos cálculos previos por favor realizaremos. Voy a ir anotando acá, me pueden ir dictando los valores que calculen. RC1', RL' y RF'. Entonces RL', como podemos observar, es el paralelo de RC con RF más RE. Entonces yo voy a realizar rápidamente ese cálculo, considerando los datos acá. Es RF más RE, es 4.8K en paralelo con 4.7K. Entonces 4.8 por 4.8 dividido entre 4.8 por 4.7 dividido entre 4.7 más 4.8, 2.37K, RC1'. Me van a ir ayudando por favor. 2,37K, perdón, eso es RL', 2.37K para RL', para RC1', que es el paralelo, aquí vamos a ir anotando las ecuaciones. RC1' es el paralelo de RB1 con RC1, entonces RB1 hay que calcular primero este valor, vamos a hacer ese cálculo. RB1 es el paralelo de 47 con 33. 47 por 33 dividido entre 47 más 33. Ese valor es igual a 19.39K. Aquí tendría 19.39K y RC1, me voy a copiar, RC1 vale 10K. Entonces acá esto es 10K. A continuación realizamos el paralelo de 19.39 por 10 dividido entre 29.39. Esto es igual a 6.60K. 6,60K. Y ¿sí? Sí. Creo que no tengo que levantarme muy temprano, ¿no? Gracias. Entonces en esta ecuación, si acaso, vamos a completar RC1' más HIE. Muchas gracias a su compañero. ¿Cuál es tu nombre? Ya. Vamos a apuntar por acá tu nombre. Pero no estabas en la mañana, ¿no, Einar? Te voy a adicionar en la lista inicial de los madrugadores, ¿ya? Por si acaso a los madrugadores les he adicionado 10.6, ¿ya? Einar, ya. No, más bien gracias por tu observación, porque los resultados no hubieran sido los que deseamos, ¿ya? Entonces, RF' calcularemos. RF' es el paralelo de, como podemos observar, RE en paralelo con RF. Entonces voy a calcular el paralelo. Aquí tendríamos 100 por 4.7 elevado a la 3 dividido entre 100 más 4.7 gas. Y este valor es 97.92. 97.92 ohm. Luego verifiquen esos cálculos que estoy realizando. 97.92 ohm. Entonces, con esos datos, ayúdenme a calcular AB. Entonces, AB voy a calcular directamente. HFE, por si acaso, era igual a 50 y HIE 1.1K. Aquí voy a anotar. HFE 50 y HIE 1.1K. Entonces, con esos datos, 50 al cuadrado por RL', 2.7K por RC1', 6,6K dividido entre el producto de HIE 1.1K más RF', que es igual a 97.92 ohmios, 97.92, multiplicado por 51, que es HFE más 1, todo multiplicado por RC1, que es 6,6, más HIE, que es 1.1K. La ganancia de tensión que calculamos con esos datos es 949 veces. Por favor, verifiquen este dato. Acá vamos a verificar. Por favor, van a verificar este dato, 949.42 veces AB, y sería positivo.
Por favor, ruego verificar estos datos. Alguien por uno de ustedes tienen que verificar si es cierto el cálculo que estoy realizando. Entonces ustedes ya va a ser las 8, empiezan sus otras materias. Realizaremos rápidamente el cálculo de beta de B. Entonces vamos a decir, van a verificar esos cálculos y me comentan en la siguiente clase. Para beta de B, que es la relación BF sobre BO, entonces de este circuito calculamos esa relación por divisor de tensión. Entonces voy a decir B de F por divisor de tensión sería igual a RE dividido entre RE más RF por el voltaje de entrada, BO. Entonces, B de B, que es la relación de BF sobre BO, va a ser igual a RE dividido entre RE más RE. Entonces sería esa relación. Si quieren podemos calcular como fracción B de B, reemplazando los datos. Aquí RE es igual a 100 ohmios, 100 más RF, que vale 4700, 4.7K, al que B de B sería igual a 4800, 1 dividido entre 48, ¿no? Ya no estoy sumando el 7. Entonces, B de B sería este valor, exactamente, 1 dividido entre 48, y entonces podemos calcular la ganancia de tensión del amplificador realimentado para ABF, vamos a decir. ABF va a ser igual a AB dividido entre 1 más B de B por AB. Reemplazando datos acá, vamos a evaluar ese valor, 949,42 por 1 más 949,42 por 1 sobre 48. Entonces, ABF sería igual a 949,42 dividido entre 1 más 949,42 por 1 dividido entre 48. ¿Cuánto? Yo tengo el valor de 47.99. ¿Puede verificar? Sí. 45, ¿ya? 45,69 veces. Positivo. Entonces, esta sería mi respuesta. La ganancia de tensión sería 45.69. Pero tenemos una forma aproximada de calcular este valor. Si el amplificador está bien diseñado, ¿recuerdan? Si en esta ecuación se cumple la siguiente condición de que el producto B de B por AB, si este producto es mucho mayor que 1, entonces ABF tiene que ser igual a 1 dividido entre beta de B. Y si reemplazan el valor de beta de B, que es 1 dividido entre 48, entonces ABF sería igual a un valor aproximado 48. Como pueden observar acá, el parámetro beta solo depende de la relación de resistencias. Ya no ingresa en el cálculo de beta acá. Perdón. Al calcular beta, aquí pueden observar, solo es una relación de resistencias. No ingresan ya los parámetros HFE que dependen de la temperatura. Entonces, si se cumple esa condición de beta de B por AB mucho mayor a 1, supuestamente el amplificador realimentado está bien diseñado y su ganancia de tensión directamente podríamos aproximar con ese valor. Porque acá este dato es aproximadamente igual a 46, ¿no? 46 a 48, una diferencia de 2 puntos para calcular la ganancia de tensión rápidamente. Esa es la ventaja de los amplificadores realimentados. Como pueden observar, la ganancia de tensión sin realimentación acá es gran, 948. Para el amplificador realimentado, hemos dicho, para realimentación negativa la ganancia disminuye a 45, pero ahora este amplificador va a ser más estable. Y las impedancias de salida y entrada serían lo calculamos mediante la siguiente ecuación. Para ROF y RIF, decimos, ROF, recuerdan, este es un amplificador de tensión, entonces, de la topología ustedes pueden determinar sus ecuaciones.
Para ROF es RO dividido entre el factor 1 más beta de B sobre AB. RIF es RI por 1 más beta de B por AB. Entonces voy a utilizar esas ecuaciones. Entonces acá ROF es igual a RO dividido entre 1 más B de B por AB y RIF es igual a RI por 1 más B de B por AB. Pero como me han marcado los puntos en los cuales tengo que calcular las impedancias, como pueden observar en el circuito inicial, era a la entrada el valor que ve BS y es a la salida ROF. Entonces en el amplificador básico, acá voy a calcular la impedancia RI en este punto, porque ahí me han marcado, y RO tengo que calcularlo aquí. Entonces, para terminar, RO en el amplificador sin realimentación sería igual a RC2 en paralelo con RF más RE. Y RI a la entrada sería el paralelo de RB en paralelo con de HIE más RF' por 1 más HFE. Entonces, con esas ecuaciones, ustedes reemplazando, ya pueden calcular las ganancias, la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Entonces, ese sería el cálculo y la aplicación del método, de este método de amplificadores realimentados. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.